Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco. Y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. En este jueves eucarístico celebramos y recordamos a los santos mártires cristianos, San Cristóbal Magallanes y sus compañeros. Entre los años 1915 y 1937, principalmente en la persecución religiosa, 25 mártires mexicanos, de ellos eran 22 sacerdotes diocesanos y 3 laicos, se distinguieron entre los cientos de cristianos sacrificados en México por las Fuerzas Armadas de los enemigos de la fe católica. Con admirable constancia perseveraron fieles en su compromiso bautismal y a su entidad sacerdotal ofrecieron su vida por Cristo Rey. Y Santa María de Guadalupe, en diversos lugares como Aguascalientes, Autlán, Colima, Chihuahua, Chilapa, Chilpancingo, Durango, Guadalajara, Morelia, San Juan de los Lagos y Zacatecas. Nuestros hermanos mártires mexicanos nos demostraron que para amar verdaderamente a Cristo no basta solo con decir creo, sino que estuvieron dispuestos a derramar su sangre por Cristo. Muchos de ellos fueron traicionados incluso por su propia familia, por miedo, porque llegaba el gobierno, los militares, y les decían: si no me dices dónde está, vamos a matarte también a ti. Y por miedo revelaban dónde estaban escondidos. Sus mismos hermanos, padres, amigos les traicionaban. Y aunque a ellos les daban la oportunidad de salvar su vida si renegaban de su fe, si ultrajaban las imágenes de Santa María de Guadalupe y de Jesús, pero ellos decidieron no. Y sus últimas palabras eran vivas y eficaces: ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Aquí tenemos una zona allá hacia San Juan de los Lagos, hacia los Altos, donde es una tierra de mártires mexicanos y donde al ir a conocer, conocemos también dónde fueron aprehendidos y dónde fueron sepultados. Pues que el sacrificio de los santos mártires mexicanos no quede en vano, no quede impune. Pero también hay algo que debemos de hacer nosotros, y es difundir la fe. En el tiempo actual pareciera que nos quedamos encerrados en pandemia. Un suceso que fue hace 5 o 6 años sigue prevaleciendo.
porque seguimos pensando que es válido recibir la misa desde casa. Y que al ver yo la misa por YouTube, ya recibí el sacramento y ya cumplí. Y eso es una total falsedad. En el tiempo de pandemia se nos concedió recibir la misa por estos medios electrónicos por cómo estaba la situación, porque los templos estaban cerrados por salvaguardar la vida y porque uno de nuestros deberes cristianos es salvaguardar la vida. Y era para fortalecer, para inyectarnos esa esperanza de que íbamos a salir, de que eso iba a pasar. Muchos familiares, amigos, conocidos fueron llamados a la casa del Padre en un 2x3. Pero incluso cuando vamos a misa, a mí me da una tristeza profunda. Por ejemplo, los domingos, los templos vacíos. Porque creemos que con ver la misa en YouTube ya cumplimos, ya no nos acercamos a la casa de Dios y no estamos recibiendo el sacramento, no estamos cumpliendo. A los enfermos se les dispensa el ir a misa porque no se pueden valer por sí mismos para ir al templo. Pero nosotros que tenemos salud, que nos podemos mover, no nos es válida una misa por medio de transmisión, únicamente para aquellos que no están en posibilidades de asistir de manera presencial. Peor aún, cuando vamos a misa y llega el momento de la paz, hay quienes siguen encerrados en la pandemia porque nomás hacen esto. No darnos ya la mano. Nos hemos vuelto en un mundo tan frío, tan hostil, que ya no nos acongoja ver las necesidades del otro. Mientras a mí me vaya bien, mientras yo esté bien, que al otro le vaya como quiera, como Dios le dé a entender. Pero podemos ver algo que está pasando a alguien y no nos tentamos el corazón. Y te lo digo por experiencia propia. Hace aproximadamente 22 días venía del trabajo para casa y tuve un pequeño accidente. Tuve una caída muy fuerte cerca aquí por López Mateos, y fácil había como unas 15 personas en la parada del camión. Yo iba a tomar otro camión. Me caí de rodillas, pero fuertísimo, y ni una sola persona se acercó a decirme: oye, ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Nadie. Toda la gente perdida, metida en el celular, anejada de lo que pasaba a su alrededor. Yo realmente le doy gracias a Dios porque, tomando en cuenta el punto donde fue este accidente, pues me fue bien, porque es una avenida de mucho tráfico, pudo venir un camión, un carro, una moto. Gracias a Dios no pasó así. Claro que mi primera reacción fue sentimiento. Qué frialdad. Y platicando con amigos, con seres que decía yo, lo que me dio tristeza es que nadie se acercó. Y antes yo me acuerdo que se veía que se caía alguien en la calle: oye, te ayudo a levantarte, oye, ¿estás bien? Algo. Nadie. Y mínimo había unas 15 personas ahí. Me levanté como pude, la gorra quedó ahí en la calle. Caminé un poquito hacia una plaza que ahí había para poder sentarme y relajarme un poquito. Me costó trabajo el subir los escalones del camión, y cuando lo externé me decían: apenas te das cuenta que ya no hay humanidad, apenas te das cuenta que la gente ya no se preocupa por nada más que por sí mismo, apenas te das cuenta, compañero, del egoísmo de la gente. Dije: sí, porque a mí mis padres me enseñaron algo muy diferente, y es a tener empatía por el otro, a tener compasión por el otro. Mis padres desde muy chiquitos, si por ejemplo algún vecino estaba de luto, que había perdido un ser querido, nosotros tenemos prohibido poner música. Y si alguno de mis hermanos o alguien ponía música,
Mi mamá siempre nos decía, no pongan música, ustedes están contentos, pero al lado están tristes. Nos enseñaron a tener esa caridad, ese amor hacia los demás, ese amor que se ha perdido. Y te pongo ejemplos. Ya no nos acercamos a la iglesia. Vamos a misa y no somos capaces ni siquiera de extender la mano. A mí me ha pasado que cuando extiendo la mano, como que te ven como bicho raro. Entonces, ¿dónde queda lo que Jesús nos enseñó? Hoy nos dice Jesús en el Evangelio, sean uno como yo soy uno en el Padre. Sean uno en mí para que crean que el Padre me ha enviado. Sean uno en mí para yo permanecer en ustedes y ustedes permanezcan en mí. Y el Padre le dice, Padre, concédeme que así como yo me glorío en ti, ellos se gloríen en mí. Ellos sean parte de la vida eterna. Ellos sean parte del plan de salvación. Pues hoy vamosle pidiendo al Señor, primero que todo, mi querido hermano, que valoremos el esfuerzo, el sacrificio, la sangre derramada de los santos mártires mexicanos. Durante esta semana hemos escuchado la oración sacerdotal de Cristo al Padre, donde elevando su mirada al cielo, le dice, Padre, gracias. Gracias porque has querido que esto se le revele a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque los que tú me has encomendado no se han perdido, excepto el que se tenía que perder. Padre, te pido no solamente por los que me has dado, sino por los que me van a conocer, por los que van a oír hablar de mí. Estaba orando por nosotros. Es una oración sacerdotal y hoy continúa este evangelio, esta plegaria de Jesús al Padre en este jueves eucarístico, en este jueves sacerdotal. Pues hoy pidamos por las vocaciones sacerdotales, por los misioneros, por los seminaristas, para que haya más trabajadores para la viña del Señor. Pero también le pedimos al Señor que nos enseñe a valorar nuestra fe, a valorar el sacrificio que hicieron los santos mártires mexicanos al derramar su sangre por Cristo. Y que el día de hoy tú y yo podamos profesar nuestra fe con libertad, lo valoremos que hay un sacerdote que puede administrar los sacramentos, valoremos que tenemos un templo cercano donde podemos acudir y alimentarnos del Señor. No lo echemos en saco roto. Y que también el día de hoy, a ejemplo de los santos mártires mexicanos, también tú y yo digamos con fe, viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Siéntete orgulloso de ser católico, apostólico y romano. Paz y bien en tu corazón.